algo que me faltó para que ustedes tuvieran la parte de absorción ya más completa en el sentido de lo que es el carbón activado. ¿Alguien quiere leer este? Es un acetato que les envié. ¿Alguien quiere leerlo? Carbón activado. El carbón activado es carbón poroso que se produce artificialmente de manera que exhibe un elevado grado de porosidad y una alta superficie interna. Estas características, junto con la naturaleza química de los átomos de carbono que lo conforman, le dan la propiedad de atraer y atrapar de manera preferencial a ciertas moléculas de fluido que rodea al carbón. La unión entre el carbón y el adsorbato se lleva a cabo por medio de fuerzas de London, que son una clase de fuerzas de Van der Waals. Estas son relativamente débiles y por lo tanto reversibles. El carbón activado es un compuesto covalente y por lo tanto muestra preferencias por moléculas covalentes, es decir, por moléculas que tienden a ser no iónicas y poco polares. Tal es el caso de la mayoría de los compuestos orgánicos. Por lo tanto, el carbón activado se considera un absorbente casi universal de moléculas orgánicas. Debido a lo anterior, una de las principales aplicaciones es la purificación de líquidos y gases contaminados con alguna molécula orgánica. El carbón activado, variaciones: carbón activado en polvo, carbón activado granular, utilizado en la purificación de agua. ¿También la otra? Ok, gracias, Saraí. No, a ver, ahorita vemos quién nos lee la siguiente. Gracias. Bueno, ya nos leyó Saraí, en este caso, características del carbón activado. Esto es muy importante que ustedes conozcan porque, como les mencionaba en la clase anterior, nosotros utilizamos carbón activado en polvo, que es el PAC, y el granular. Ajá. Sin embargo, ahorita estamos trabajando con puro granular cuando ha sido presencial. Ajá, para esta práctica. Y bueno, también esto tiene que ver mucho en este sentido en el tamaño del poro que presente el carbón activado. Hay de diferentes poros, de diferente porosidad. Entonces, ahí también es otro factor importante. Vamos a ver algunos factores que afectan a la absorción del carbón activado en el siguiente acetato. Y bueno, como leyó aquí Saraí, existe la unión entre el carbón y el absorbato que se lleva a través de fuerzas de London, que son una clase de fuerzas de Van der Waals. ¿Alguien me podrá recordar, porque ya seguramente lo vieron, a qué se refiere con las fuerzas de London? Si no mal recuerdo, creo que tenía que ver con los puentes de hidrógeno, pero creo que ese es otro tema, ¿no? Sí, los puentes de hidrógeno son otras fuerzas intermoleculares y estas son fuerzas de London, que también son distintas. Entonces, ¿a qué se refiere con las fuerzas de London? Si recuerdan de sus clases, son las fuerzas que existen entre las moléculas. Y entre las moléculas sabemos que existen cierta fuerza de atracción. Lo comento porque es parte del segundo tema que vamos a ver. Ajá. Entonces aquí existen, vuelvo a repetir, fuerzas intermoleculares entre las moléculas y existen fuerzas de atracción y de repulsión también. Dentro de las fuerzas de atracción, pues tenemos a las fuerzas de Van der Waals. Ajá. Y este tipo de fuerzas de Van der Waals, a la vez, se dividen, si recuerdan, en fuerzas dipolo-dipolo, en fuerzas de dispersión de London, que es lo que menciona el acetato, y los puentes de hidrógeno. En el caso de las fuerzas de dispersión de London, sabemos que ocurren cuando, en este caso, las tenemos presentes en moléculas covalentes no polares. Ajá. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber una gran, en este caso, una interacción entre los electrones y a la vez esta interacción me va a generar una repulsión.
Es decir, que esta repulsión va a hacer que los electrones tengan una cercanía entre los átomos adyacentes, en este caso entre el carbón activado y las moléculas del ácido acético. Por eso mencionan a las fuerzas de London. Ajá. ¿Ya recordamos? Sí, ya un poquito más. Ajá. Por eso menciona que el carbón activado es un compuesto covalente, precisamente porque se dan en las fuerzas de London, se dan para este tipo de compuestos, que es una de las características en cierta forma que deben de presentar. Ajá. Vamos a ver entonces quién quiere leer el segundo acetato donde dice factores que afectan la absorción del carbón activado. Factores que afectan a la absorción en carbón activado: concentración de la sustancia en el líquido, temperatura, polaridad de la sustancia. Una sustancia polar no puede ser eliminada por el carbón activado. Una sustancia no polar puede ser totalmente eliminada por el carbón activado. Absorción carbón activado, ácido acético. Absorción sólido-líquido, donde el sólido se emplea para eliminar una sustancia soluble del líquido. El carbón alcanza una superficie interna muy grande. 1. El carbón activado en polvo, PAC. 2. Carbón activado granular, GAP. Ok, gracias. Pues prácticamente es lo mismo, la parte de abajo, pero aquí lo importante es que esos factores que menciona efectivamente depende de la concentración del líquido, por eso manejamos ciertas concentraciones, de la temperatura también depende, entonces aquí nuestro trabajo es a temperatura ambiente. Y bueno, de la polaridad también de la sustancia. Una sustancia polar ahí no puede ser eliminada, como dice ahí, por el carbón activo, ya que es una sustancia no polar, puede ser totalmente eliminada por el carbón activado. Entonces, esas son características y es pregunta de examen. Factores que afectan al carbón activado. Ajá. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? No, profe. Bueno, les pregunto, ¿leyeron la segunda parte de absorción, tensión superficial? Un poquito. Yo sí, pero no terminé de leerlo. Bueno, ¿los demás? Sí, también, profe. ¿También leyeron pero no terminaron? Bueno, nada más les Ahora sí recuerdo. la revisé un poco más, pero pues sí, creo que sí la acabé. Ah, ok. Bueno, de todos modos ustedes tienen que leer las prácticas para el día del examen. Ajá. Bueno, esta práctica básicamente está basada en la tensión superficial, que es un fenómeno también de absorción. Entonces, el objetivo de la práctica es el estudio de la absorción de fenol en una superficie agua-aire. Ajá. Aquí las moléculas del gas o del líquido quedan solo en la superficie del sólido. Entonces aquí nosotros vamos a trabajar con fenol, que en este caso es el absorbato, y el absorbente va a ser la interfase líquido-gas. Pregunta de examen. Ajá. Entonces, vuelvo a repetir, el absorbato es el fenol y el absorbente es la interfase líquido-gas, para que lo anote. El absorbato es el fenol y el absorbente es la interfase líquido-gas. Si ustedes recuerdan y si vieron en física, también debieron de haber visto por ahí este fenómeno de tensión superficial con otro experimento. Ajá. Entonces, en física sabemos que la tensión superficial no es más que la fuerza que se ejerce sobre una unidad de longitud o sobre una longitud. En fisicoquímica, para nosotros la tensión superficial es como el trabajo que se requiere para incrementar
la superficie de un líquido en una unidad de área. Matemáticamente hablando, tensión superficial sería eso. Trabajo sobre, en este caso, la unidad de área. Ajá. Y en física sabemos que es la fuerza sobre la longitud, que viene siendo lo mismo. Ajá. Bueno, entonces, en este caso, para esta práctica de tensión superficial, vamos a ver que efectivamente, como vamos a trabajar sobre la superficie, como lo acabo de decir, vamos a observar por qué voy a poner en el acetato que les envié, perdón, en la diapositiva que les envié en el grupo. En las diapositivas, por favor, nos ponemos. Ajá. Ahí en el esquemita que estamos trabajando, ahí tenemos la interfase, agua, aire. En este caso, lo representé así con ese vasito. En el aire, pues obviamente es el aire que tenemos en el ambiente, y la solución es con la solución que vamos a trabajar. Ajá. Esta solución, vuelvo a repetir, es el fenol, a diferentes concentraciones. Entonces, dentro de los objetivos, aparte del que mencioné, vamos a analizar el proceso de absorción, en este caso de Gibbs, en soluciones de fenol en la superficie agua-aire. Vamos a calcular la absorción de Gibbs, que por ahí viene una formulita, para las soluciones de fenol. Y vamos a obtener la isoterma de absorción, en este caso de Langmuir. Vamos a obtener esa isoterma. Y lo que les decía, el fenómeno de tensión superficial. Y si ustedes observan ahí en esa diapositiva, les puse, en este caso, a un mosquito. Y bueno, antes de pasar a explicar por qué el mosquito se mantiene en la superficie, ¿alguien puede saber o alguien sabe por qué los mosquitos o una navaja o una aguja puede flotar en el agua? Porque son ligeros. Bueno, porque no pesan mucho. Aparte de que no pesan mucho. Por su tensión superficial. Por su tensión superficial. Entonces, ¿qué sería nuestra tensión superficial? Sería como la presión que ejerce en un área. Sí, como la tensión que ejerce sobre un área. Sí, en una determinada área estaríamos hablando en este caso del agua. Ajá, pero ¿por qué más se imaginan? Ya me dijeron que por la tensión superficial. Cuando ahí el mosquito que precisamente está sobre una superficie, que en este caso pues está así como color azul, está representando al agua. Ajá. Y debajo de esa agua pues estamos representando ahí las moléculas que también son de agua. Supongamos que está en un vaso de agua o en un charco de agua este mosquito. Ajá. Y que estamos visualizando así las moléculas. Ajá. Ahí en esas moléculas lo que estamos viendo es que existen, y ahí está representado con en este caso, con fuerzas. En este caso las moléculas pues se están uniendo unas con otras. Y bueno, todas estas moléculas están interactuando a través de ciertas fuerzas. Si estamos hablando que es un líquido, en este caso el agua, ¿cómo se van a atraer esas moléculas? Si observamos, esas moléculas, ¿cómo son los espacios entre las moléculas? Muy pequeños. Sí, son muy pequeños, pero ¿cómo son los espacios? ¿Qué característica tienen los líquidos? Hablando molecularmente. Tienen una fuerza de cohesión media. Si tienen una fuerza de cohesión media.
Bueno, ustedes ¿Están ahí distribuidas alazarmente? pues si vemos el dibujito, sí están. Pero ¿cómo son los espacios? ¿Son grandes, pequeños, medianos? Comparados con un gas, ¿cómo son las fuerzas intermoleculares? ¿Cómo son los espacios? Comparado con un gas son más juntos, pero no tanto como un sólido. Pero no tanto como un sólido. En el caso de los sólidos vemos que están más compactados, ¿no? Sí. Ajá, entonces aquí sí hay un cierto espacio, si lo queremos ver así, entre las moléculas. Bueno, entonces las moléculas que están en el interior del líquido se van a atraer entre sí en todos los sentidos, así como lo vemos en las flechitas. Ajá, en las flechitas que están donde dice en el seno del líquido, cada molécula está rodeada por otras y otras fuerzas, en este caso, que se compensan. Es decir, existe un equilibrio. Ajá. Entonces, si sabemos que se están atrayendo entre sí, en todos los sentidos, hacia arriba, hacia abajo, hacia la parte de la superficie, ajá, entonces aquí lo que estamos observando es que esas fuerzas, al final, están interactuando hacia la superficie. Ajá. Y entonces, como están todas hacia la superficie, ¿qué es lo que está pasando? En mi líquido se va a comportar, en este caso, como una membrana de hule que se va a oponer a la resistencia. En este caso, va a formar esa pequeña membranita que está siendo resistente y por lo tanto el mosquito no se hunde con mucha facilidad. Incluso por ahí se los puse, la interacción de las partículas en la superficie del agua hace que ésta presente como una verdadera cama elástica o membrana elástica, como le quieran llamar, y por eso soporta el peso de un insecto pequeño como es el mosquito, o como una navaja delgada o como una aguja que se puede colocar en la superficie de un vaso con agua. Ajá. Entonces aquí es hablando por la interacción molecular que existen entre las moléculas del agua, porque se atraen estas moléculas entre sí en todos los sentidos, formando esa membrana resistente, ¿sí? Y bueno, entonces la tensión superficial, lo que les decía hace un momento, en fisicoquímica es la cantidad de trabajo indispensable para aumentar la superficie del líquido en 1 cm². Bueno, ahí el centímetro debe de ser al cuadrado, a la hora de editarla ya se me fue ahí el número 2 como un coeficiente. También se conoce como energía superficial y se presenta con la letra, en este caso, gamma. Ajá. Aquí sí algo muy importante, no vamos a confundir esta gamma con lo que vieron en la práctica de capacidad calorífica. Aquí vamos a denotar esa gamma como tensión superficial. Entonces las unidades son son los entre el centímetro al cuadrado, esto es igual a dinas entre el centímetro. Ajá, esas son unidades de tensión superficial y las vamos a trabajar. Entonces ahí tenemos la formulita de tensión superficial que es igual al trabajo entre el área superficial, esto es igual a la fuerza o la tangente entre o sobre la longitud de la superficie, ¿sí? Nada más para recordar matemáticamente y físicamente cómo es representada la fórmula. Después vemos lo que es un agente tensoactivo y un agente tenso inactivo. Si leyeron el manual, esa parte viene ahí. ¿Alguien me puede recordar de lo que leyeron? ¿A qué nos estamos refiriendo con un agente tensoactivo y un agente tenso inactivo? Pues son como antónimos, por decirlo así. A ver si es más específico, como qué sería entonces. Sí, vaya, uno no cambia la tensión superficial y el otro sí la modifica, pero depende mucho de la concentración del soluto. Bueno, es lo que entendí. Así es, Alberto, ¿verdad?
Sí, Porque como estoy puesta en las diapositivas, no los estoy, no estoy viendo quién participa, pero ya por su voz, lo estoy identificando. Exactamente, en una sustancia tensoinactiva no cambia la tensión superficial del disolvente. Y en el caso de la sustancia tensoactiva, aquí disminuye la tensión superficial conforme aumenta la concentración y es lo que nosotros vamos a detectar en este experimento. Entonces ahí en el esquemita dice que el agente tensoactivo, dice ahí, los agentes tensoactivos disminuyen la distribución del soluto en el cuerpo, por lo tanto hacen que el soluto se concentre en la superficie aumentando su tensión superficial. Ahí igual error, tensión va con ese. Ahí se me fue el dedo. Se debe a la distribución del soluto entre el cuerpo y la superficie. Ajá. Ahora, una tensión tensoinactiva, como dijo ya Alberto, no cambia la tensión superficial del disolvente. Y entonces, ahí en el esquemita estamos precisamente viendo precisamente el agua y la grasa. Ahí vemos, si recuerdan, no sé si ya lo vieron en bioquímica, cuando tenemos este tipo de esquemitas que nos están ilustrando lo que es las cadenas hidrocarbonadas, ajá, cómo se acomodan, en este caso, sobre la superficie, lo que nosotros conocemos como lo que son las micelas. No sé si ya lo estén viendo en bioquímica. no, bueno, en mi caso apenas vamos terminando carbohidratos y creo que lo de ácidos grasos y toda esa cuestión, creo que lo vamos a ver hasta el último. Ah, ok. Bueno, entonces para no adentrarnos nada más así, en el esquemita lo que está representando es el agua alrededor y tenemos ahí la grasa. Entonces ahí las moléculas que se forman alrededor de nuestra grasa, pues son moléculas en este caso tensoactivas. Ajá. Ahí en el esquemita de al lado, pues nada más la estructura ahí tridimensional. Es como cuando mezclamos el agua y el aceite, que sabemos que no se pueden mezclar. ¿Por qué característica no se puede mezclar el agua y el aceite? Por densidades, bueno, por una diferencia de densidades. Ajá, por una diferencia de densidad. ¿Qué más? Una sustancia polar. Ajá. Entonces, si ahí como lo estamos representando, si es una sustancia polar, ¿qué va a pasar con esa grasa entonces? Va a, como a repeler. Ajá, la va a repeler. Usar ese término al 100% como repeler, sino que ¿de qué otra forma? ¿No se va a disolver en el agua? No se va a disolver en el agua o no va a ser absorbida. Ajá. En este caso, por lo mismo, por las fuerzas intermoleculares que existen entre la interacción entre las cadenas del agua y en este caso la grasa. Ajá. Entonces ahí vamos a usar el término que dice Alberto, se está repeliendo o en este caso existe una repulsión más bien entre la grasa y el agua. Ajá, por esa razón no se pueden mezclar. Bueno, vamos a ver, después les puse ahí otras características que igual podemos tener en la tensión superficial, como en este caso, ahí tenemos el agua y el aceite, tenemos también la formación de en este caso, las burbujas de jabón, que también presentan tensión superficial, por mencionar algunas. Ajá. Bueno, ahí en ese dibujito.
Y bueno, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros en la parte experimental? Nos ponemos, por favor, en el desarrollo experimental, en donde dice el aparato de Otto Steinbach. Voy a resumir esa parte experimental y me voy a colocar en el experimento. Ajá. Ese es el aparato que nosotros tenemos en el laboratorio. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profesor. Sí. Ok, voy a ir explicando entonces en el aparato cómo vamos trabajando en el laboratorio. Ajá. Ese es un aparato que se diseñó en el laboratorio precisamente para atención superficial. Está constituido por un matraz Kitasato y ese matraz Kitasato está conectado a la vez a un embudo de separación. Este matraz Kitasato tiene una manguerita que está conectado a su vez, así como lo ven, a un capilar y a su vez tiene una conexión ahí, un termómetro. Ajá. Entonces ahí el termómetro y el capilar van juntos en ese dispositivo. Y esta misma manguerita del capilar está conectado a un manómetro. En ese manómetro nosotros vamos a tomar diferencia de alturas, que es lo que vamos a calcular, presiones manométricas. Ajá. Y esta presión manométrica al final me va a servir para determinar la tensión superficial, en este caso de la solución de fenol, a diferentes concentraciones que trabajamos. Entonces, en vasitos pequeños que les damos de 50 mililitros, colocamos aproximadamente 30 mililitros de fenol a diferente concentración. Este fenol ya está preparado a estas concentraciones. Les digo, cada profesor nos distribuimos diferentes soluciones para poder preparar en diferentes prácticas. En este caso, yo soy la responsable de preparar el fenol a diferente concentración. Ajá. Entonces, una vez que ya lo preparo a inicio del semestre o en el inter del semestre que tenemos, me dedico a preparar el fenol con mucho cuidado porque sabemos que el fenol, por los vapores que expide, es muy irritante y aparte también es cancerígeno. Entonces, por esas cuestiones, a veces no los ponemos a preparar a ustedes este tipo de soluciones, precisamente para que no se vean afectados en esta cuestión de reactivos. Bueno, una vez que ya tenemos preparadas las soluciones, entonces, ahora sí me pongo a trabajar. Inicialmente lo hacemos con agua porque necesitamos el dato del agua para poder conocer primero, en este caso, el radio del capilar. Si tienen a la mano donde dice resultados experimentales, si no lo tienen, yo lo voy leyendo. En resultados experimentales dice, número 1, determine el radio del capilar utilizando como agua el líquido patrón cuya tensión superficial es conocida y les dan la tensión superficial del agua que es de 72.8 dinas sobre centímetros. Sustituya los valores en la siguiente fórmula y despeje el radio. Entonces ahí trae una formulita precisamente para conocer el radio del capilar. Entonces, como tengo que hacer primero el del agua para determinar, en este caso, la diferencia de alturas a través del manómetro, una vez que alcanzó el equilibrio, el sistema, entonces tengo que hacer primero el agua. Inicialmente, ese matraz Kitasato debe de estar vacío. Ahí pues ya se trabajó y tiene agua. Entonces, ese matraz debe de estar vacío. En el matraz de separación debemos de colocar por lo menos las 3/4 partes del agua. Ajá. Entonces, una vez que ya coloqué las 3/4 partes del agua en el embudo de separación, coloco aproximadamente 30 mililitros de agua desionizada, coloco el termómetro y coloco el capilar. El capilar aquí tiene una indicación. Debemos de tomar la altura del capilar, es decir, la longitud o la altura a la que es sumergido el capilar. Entonces, en el manual nos dice que la longitud del capilar sumergido en la solución problema o en el agua
debe de ser de 2 centímetros. Entonces nosotros ya los tenemos incluso marcados. De la punta del capilar hacia arriba marcamos esos 2 centímetros. Ajá. Y entonces ya colocamos nuestro capilar a esa altura, colocamos nuestro termómetro, tenemos nuestro manómetro en el sistema, en este caso al mismo nivel, es decir, presión manométrica y presión atmosférica en el mismo nivel. Cerramos nuestro sistema con la pinza Mohr. Ajá, por ahí, si ustedes observan o hacen un poquito más grande la imagen, van a ver una pinza Mohr, ajá, que está cerrando el sistema. Ajá. Entonces, ahora sí, ya que tengo cerrado el sistema, ya que mi manómetro está al mismo nivel, ya que mi agua del matraz de separación está a las 3/4 partes del recipiente y está cerrada la llave, ahora sí, con mucho cuidado voy a abrir y rápidamente voy a abrir esa llavecita de unión entre el matraz quitasato y el matraz de separación. Entonces, ¿qué va a pasar? Como el matraz de separación debe de estar destapado, o sea, no debe de tener el tapón, ¿qué es lo que va a pasar? Esa agua va a pasar a través de esa unión. Ajá. Y entonces está ejerciendo una presión. Al ejercer una presión, entonces ese aire que está pasando a través de las mangueritas está ejerciendo tal presión que va a hacer que se rompa la tensión superficial del agua. Ajá. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta que se está rompiendo esa tensión superficial? Me voy a dar cuenta cuando existe un burbujeo, va a empezar a burbujear. Nosotros a eso le llamamos el burbujeo de rosario, de burbujas. Ajá. Entonces, una vez que está burbujeando, cerramos inmediatamente la llave para esperar a que salga la última burbuja, en este caso, de nuestro experimento. Ajá. Entonces, cuando ya sale la última burbujita, hasta ahí terminó el experimento. Entonces, esa presión que se ejerció y que rompió la tensión superficial se va a ver reflejado, en este caso, en el manómetro. Ajá. Por esa presión que existió, en este caso de aire. Ajá. Entonces ese aire va a empujar al agua que tengo en el manómetro. Por eso inicialmente les dije que era, en este caso, una absorción, en este caso, agua-aire. Ajá. Es el aire que está empujando ahora sí al agua del manómetro. Y esa diferencia de alturas me va a dar el dato para poder calcular el radio del capilar. Todos los radios del capilar de diferentes aparatos son distintos. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? Se hace lo mismo con el fenol. Se quita el agua y colocamos fenol a diferentes concentraciones en diferentes vasitos. Ustedes rotulan su vasito con diferente concentración de fenol, ¿de acuerdo? Y entonces hacemos el experimento y hacemos los cálculos. Les voy a pedir de favor que construyan en su cuaderno una tablita como la que viene en las hojas del manual. Ajá. Es una tablita de 6 columnas con 7 filas, ¿de acuerdo? Para empezar a trabajar con datos. Para la evidencia de la clase, chicos. Columnas y aparte viene otra con 3. ¿Las unimos o cómo? Sí, lo que les estoy diciendo, a ver, déjenme ver. Es que les digo que esta tabla del manual es la tabla que viene del manual del casco. En el caso de ISA la tenemos distinta. Ajá. Déjenla busco, la estoy buscando. La vi. La primera tablita es la misma que tenemos nosotros en ISA. Ajá. Tenemos concentración en la primera columna, delta H, que es la diferencia de alturas, tensión superficial, que es gamma, y la densidad. Y luego tenemos otra tablita que es la tensión superficial, delta de la tensión superficial entre delta de la concentración
y una que dice como la mitad de una T que se llama tau. Ajá. Entonces, unen esas dos columnas con la tablita de arriba, entonces sería una tabla con 6 columnas, así como la tienen, ¿sí? Ahí de la tensión superficial, necesito que ustedes despejen el radio. ¿Cómo calculamos el radio de esa formulita? Hay que hacer el despeje. Ajá. Entonces, en cuanto terminen esta actividad, me indican para seguir. Vamos a ver, analizar esa foto, por favor. ¿Ya la tenemos? Sí, ya. Sí, profe. Ok. Entonces, ustedes ya terminaron de construir su, su tablita. Ok, entonces en el manual nos indican, voy a ir desglosando lo que dice el manual. Ajá. En el manual nos indican que hay que calcular entonces primero el radio del capilar. Como número 1 tenemos la formulita que viene en el manual, que es la fórmula número 4, donde la tensión superficial es igual a G, donde G es la aceleración de la gravedad y vamos a trabajar 900, en este caso el manual nos marca 978. Vamos a trabajar con 980, por favor. Entonces anoten ahí, G va a ser igual a 980 centímetros sobre segundos al cuadrado. Ajá. Eso multiplicado por R, que es el radio del capilar, que debe de ser en centímetros. Y eso multiplicado por ρ, que en este caso es la diferencia, perdón, es la densidad del líquido manométrico, que en este caso es el agua. Ajá. Ese dato nos lo da el manual, es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces ahí vamos a sustituir ese valor, que es la densidad del agua. Esto multiplicado por el delta H. Ese delta H es la diferencia de alturas entre las dos ramas del manómetro, es decir, entre la presión atmosférica y la presión manométrica una vez que alcanza el equilibrio del sistema. Ese dato es el que les voy a dar para poder calcular el radio del capilar. Y luego dice ahí, menos la densidad del problema, que en este caso es la densidad del fenol. Ajá. Esa densidad del fenol también se las voy a dar porque hay que obtenerla experimentalmente. Entonces también ese dato se los voy a dar. Eso multiplicado por H, que en este caso H es la longitud del capilar, es decir, los 2 centímetros que nosotros sumergimos ese capilar. Ajá. Entonces, de esa fórmula hay que, en este caso, despejar para poder tener la tensión el radio del capilar. Ajá. Entonces, ahí ya les hice el despeje, cómo queda el despeje del radio del capilar. Entonces, el radio del capilar es igual a 2 veces la tensión superficial, en este caso del agua, que es el dato que ya nos dan en el manual, que es de 72.8 dinas sobre centímetros. Ajá. Entre la densidad del agua, que ya conocemos que es 1 gramo sobre centímetro cúbico, que multiplica a G, que es el valor de 980 centímetros sobre segundos al cuadrado. Eso multiplicado por H o delta H, que es la diferencia de alturas, que es el dato que les voy a dar, menos 2. Ajá. Con eso calculo el radio. Ahora, ¿qué unidades voy a tener en el radio? En el radio finalmente me va a dar centímetros. ¿Cómo saco los centímetros? Entonces, la tensión superficial son dinas sobre centímetro, que es el dato que nos dan en el manual. Una dina sobre centímetro, es decir, es lo mismo que poner los gramos por centímetro sobre segundos al cuadrado por 1 sobre centímetro. Así saco la dina. Ajá. Entonces ahí ya se las desglosé y saco la dina. Entonces ahí tengo las dinas sobre centímetro. Y abajo me van a quedar gramos sobre centímetros cúbicos, que es la densidad del agua, que multiplica la G, que son centímetros sobre segundo, por delta H, que son centímetros. Entonces la dina sale, ahí se las marca en rojo, ahí sale la dina en ese sentido. Ajá.
Y entonces me queda Dina sobre centímetro al cuadrado. Un centímetro que queda solito con el centímetro cúbico que está abajo, se eliminan y me quedan centímetros al cuadrado. Entonces, por la regla del sándwich, hacemos Dina sobre centímetros al cuadrado sobre centímetros por dinas. Ajá. Se eliminan las dinas y un centímetro de arriba con un centímetro de abajo se elimina y me queda centímetro nada más. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No, ya me di cuenta que andaba bien perdido para hacer el despegue. Ah, ok. Bueno, ya está ahí el despeje. ¿Los demás tienen preguntas? El radio del capilar, ¿sí? Les voy a dar el dato del radio del capilar para que podamos hacer de una vez los cálculos. ¿Ya hicieron su tablita? Ya. Recuerden que su actividad es la actividad que están haciendo en el cuaderno. Hay que hacer el cálculo porque esa es la evidencia de clase del día de hoy. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Ok, entonces voy a empezar a dictar datos y vamos a trabajar todos para que hagan el cálculo, como siempre hemos venido trabajando. Entonces, a ver. Vamos a llenar, en la primera columna ustedes tienen concentración del fenol en moles sobre litro. Ahí vamos a ir colocando las concentraciones. Entonces, la primera concentración, 0.05. Ajá. 0.05. La segunda concentración, 0.1. La tercera, 0.2. La cuarta, 0.3. La quinta, 0.4. Y la última, 0.5. ¿Sí? ¿Ya la tienen? ¿Me podría repetir otra vez el primero, por favor? Okay. La primera concentración es 0.05. Son con 2 ceros, ¿verdad? Ajá. Ah, ok, va. 0.05. Va, gracias. Nada más es en cero. Ajá. Luego, tenemos el delta H en la segunda columna. Para 0.05, el delta H es 8.7. Para 0.1, 8.6. Para 0.2, 8.5. Para 0.3, 7.4. Para 0.4, 7.1. Y para 0.5, 6.4. ¿Les faltó alguno? Hay que realizar la tercera columna para calcular tensión superficial. Ajá. Ahorita les digo cómo. En la cuarta columna necesito que anoten lo siguiente. Esos son datos de densidad, porque es el dato que requieren. La densidad para 0.05 es 1.0833. Para 0.05 es 1.0833. Para 0.1 es 1.0778. Para 0.2 es 1.1006. Para 0.3 es
0048. Para punto 4 es 0.9574. Y para punto 5 es 0.9549. La primera tensión superficial le toca a Carmina. El segundo le toca a Saraí. Me parece que ya nada más hay 4 personitas en el grupo. A ver, entonces, ¿está Carmina? Sí, está Carmina. Sí, profe. Le toca hacer el primer ejercicio. Está Sara, la formulita que tenemos ahí de tensión superficial, nada más tenemos que sustituir esos valores. Ajá. Entonces ahí en esa fórmula que les envié de tensión superficial, que es la que traen en el manual, dice que la tensión superficial es igual a G, que es el valor que ya les dije que hay que considerar, 980 centímetros sobre segundos al cuadrado. Ajá. Eso por el valor de R, que ya calcularon el valor de R. Ajá. Entonces, como ya calculamos R, nada más van a sustituir el valor de R. Eso multiplicado por la densidad del líquido manométrico, que en este caso el líquido manométrico es el agua. Entonces, ahí va a ir 1 gramo sobre centímetro cúbico. Eso que multiplica al delta H. Ese delta H es el que les acabo de dictar. Según el que les haya tocado, es el que van a sustituir. Ahí ese valor. Eso menos la densidad del problema. La densidad del problema es la densidad que les di de acuerdo también a la concentración que les tocó. Eso multiplicado por H, que es la longitud sumergida de la solución, que son 2 centímetros. Eso entre 2. Ajá. Entonces tienen que calcular la tensión superficial que les tocó para cada uno. ¿Sí? Ok, profesora. En cuanto terminen, me indican para ver qué resultado les dio. En lo que les envío otra información. Que multiplicar G, que vale 980, por el radio, que son los 10 centímetros. ¿Sí, Alberto? El radio que no era 0. Perdón. Sí, el radio es 0.0186. ¿Sí? ¿Por qué por 10 o había mencionado No, algo así? perdón. Sí, me equivoqué. Entonces es el valor de G por R, que es el radio que tiene ahí, 0.0186, ¿no? Eso multiplicado, eso lo va a multiplicar por la densidad del agua, que es 1. Ajá. Eso multiplicado por el delta H que tiene ahí, que le tocó el delta H de 8.5. Sí. ¿Sí? Ajá. A eso menos la densidad del problema. La densidad que le tocó a usted es de 1.1006. ¿Sí? Ajá. Eso multiplicado por 2,
Ah, ya vi. Sí, es cierto. Eso multiplicado por 2 entre 2. Aquí lo más recomendable es que ustedes hagan las operaciones por partes. Ajá, o sea, primero hagan lo del paréntesis y luego multipliquen por el valor de G y por R y al último la división. ¿Por qué? Porque si ustedes meten a veces todo en la calculadora, así como se lo estoy diciendo, a veces por alguna tecla se equivocan y ya todo está mal. Ajá. Entonces, lo recomendable es que hagan por partes las operaciones. Bueno, vamos a ver cuánto le sale. Yo de todos modos aquí ya tengo el resultado. Entonces, a ver, para el primero que dijo Carmina, .05, le di un valor de 58.0148, Carmina. No, 59.4239. Ah, perdón, sí. Entonces, el primer valor para .05, 59.4239. Para .1, a José de Jesús le dio 58.4184. El tercero, que es el que va a sacar su compañerito, que es el que tenemos ahí para .2. Ajá. Vamos a ver cuánto le sale. Para .3 que nos dio esta muchachita Abigail, tiene 49.128. Ajá. Para el siguiente, para .4, es 46.3392. Ajá. Entonces, anoten, por favor. Para punto 4 es 46.3392. Para .5, 38.7682. ¿Por qué les doy después del punto las 4 cifras? Porque en la balanza, cuando sacamos masas para calcular la densidad, tenemos que ocupar balanza analítica y entonces ese es el valor que nos marca después del punto las 4 cifras. Entonces vuelvo a repetir. Para punto 4, 46.3392. Para punto 5, 38.7682. ¿Ya lo tenemos? ¿Puede repetir más lento el penúltimo, por favor? Ok. Para punto 4, 46.3392. Ahí está. Para punto 5, 38.7682. Entonces ya nada más esperamos su resultado, Alberto, que nos diga para punto 2 cuánto le salió. Híjole, pues ¿qué cree, maestra? Que me sale 78. A ver, vamos a hacerlo. Está mal su resultado. ¿Alguien ya lo hizo, chicos? ¿Cuánto, compañera? Bueno, a mí me salió 57.2901. Sí. Va, gracias. 4072. Por ahí algo estuvo mal en su operación, Alberto, pero ya escuché por ahí que a su compañerita le dio 57.2901. Vamos a tomar ese valor, que también está bien. Entonces, para la tercera quedó 57.2901, ¿sí? Ok, Chicos, profesora. que es el que nos faltaba nada más. Entonces, Alberto, cuando ahí tenga un tiempecito, lo corrige, por favor, a ver en qué se equivocó. A mí me sale 57.40, pero vamos a considerar el que dio Carmina. ¿Sí? Ujú. Chicos. Bueno, ok. Les acabo de enviar una foto de una gráfica en papel milimétrico, ¿sí? Esa es la gráfica que nos está pidiendo, en este caso, en el informe,
y es la misma gráfica que viene en el manual, tensión superficial contra la concentración. Como ustedes pueden ver esa gráfica, conforme aumenta la concentración, ¿qué pasa? Disminuye la tensión superficial. Ajá. Y esos datos que acabamos de obtener de tensión superficial nos los confirman. Ajá. Por eso es que su valor, Alberto no le podía dar de 75, sino ese punto no entraría. Entonces, como ustedes observan en los resultados de la columna 2, tenemos 59, 58, 57, 49, 46 y 38. Nada más si lo observamos así. Si ustedes observan ahí, sí vamos a tener esa tendencia. El gráfico va a ir disminuyendo. Entonces, ese es el gráfico que nos piden para poder calcular, en este caso, para poder graficar tensión superficial contra la concentración. Y de este mismo gráfico nos piden que calculemos, en este caso, delta de la tensión superficial entre delta de la concentración. Es decir, que una vez que yo tengo mi gráfico, tengo que calcular en este momento esa razón de cambio. Ajá. Es como si ustedes consideraran 2 puntos, por decir, como si sacáramos la pendiente Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Ajá. Es el ejemplo que tenemos en el manual. Sin embargo, para poder sacar esta gráfica, primero hay que hacer este gráfico en papel milimétrico, ¿sí? Partiendo de aquí. Entonces, como este gráfico lo tenemos que realizar, no lo vamos a realizar en este momento. Este es el gráfico que se nos va a quedar de tarea, ¿sí? Chicos. Sí. Sí. Y bueno, en la siguiente columna, después de la donde ustedes tienen la densidad, ustedes se preguntarán, ¿de dónde sacamos la densidad? La densidad la sacamos también experimentalmente en el laboratorio. Esa densidad que sacamos, trabajamos con un pignómetro en el laboratorio. Ajá. En este caso, el pignómetro con el que trabajamos, pues es un pignómetro, no sé si lo conozcan, pero es un aparato muy pequeñito de cristalería. Es un dispositivo muy caro también en el laboratorio, que bueno, muchos de nuestros alumnos nos han llegado a romper estos pignómetros. Hay veces que nada más alguna partecita la rompen, pero a veces por romper esa partecita tienen que comprarlo completo porque no lo encuentran, no se lo restauran. Ajá, entonces tienen que comprarlo completo y vale muy caro, vale arriba de 2,000 pesos este pequeñísimo instrumento para medir densidad. Entonces, el pignómetro lo mido primero limpio y seco en balanza analítica, ¿sí? Vacío. Obtengo la masa del pignómetro vacío. Después voy a agregar el fenol que ocupé en el experimento a través del aparato de Otto Steenbach, que así se llama el aparato. Entonces voy a agregar el fenol. El pignómetro tiene una capacidad de 10 centímetros cúbicos o 10 mililitros, como lo quieran ver. No le cabe más. Ajá. Es la única capacidad que tiene. Entonces agregamos, les va explicando uno cómo agregamos esos 10 mililitros en el pignómetro y lo pesamos con ese fenol a diferente concentración. Entonces tenemos ahí la masa del pignómetro más fenol. Por diferencia de pesadas, calculamos la masa y entonces sabemos que densidad es igual a la masa entre el volumen. Una vez que yo tengo la masa, lo divido entre el volumen. El volumen son los 10 centímetros cúbicos o los 10 mililitros que únicamente le caben al pignómetro. Con eso calculo densidad, la densidad a la concentración que estoy trabajando. Ajá. Que son las densidades que les di en la columna 4. En la columna 5 que tienen, les digo, hay que calcular esa razón de cambio, delta de la tensión superficial entre delta de la concentración, del gráfico que les acabo de enviar, que es el que van a construir con sus datos que tuvieron.
Y para llenar la última columna, una vez que tengo esos datos, tengo que aplicar la formulita de Tao, donde dice que Tao es igual a moles entre centímetros al cuadrado. Ese es otro gráfico que tengo que hacer. Sin embargo, ese gráfico nos cuesta a veces trabajo hacerlo porque si leyeron el manual, o déjenme ver aquí en la diapositiva que les armé. A ver. De hecho, ahí viene un ejemplo del cálculo. Si ustedes observan, ahí tenemos un ejemplo de los cálculos, cómo calculamos lo que ahorita me acaban de decir, el fenol en DINA sobre centímetro, las densidades, que son otras densidades que yo estoy trabajando con ustedes y otros datos que estoy trabajando con ustedes. Y viene donde dice ejemplo de cálculo de delta de la tensión superficial entre delta de la concentración. En el caso es un ejemplo para 0.02 molar. Ajá. Y ahí viene lo que les digo. Esa razón de cambio, por ejemplo, 68 menos 64, la concentración 0.025 menos 0.08, esto es igual a menos 72.72. Ajá. Ese es el valor que les dan. Como ven, es un valor negativo. Ahora, para aplicarlo a la ecuación de absorción de Gibbs, que es la Tao, es la mitad de la T que tienen ahí, Tao es igual a menos la concentración sobre R por T por, en este caso, la razón de cambio, ajá, de la tensión superficial que ya calcularon anteriormente. Ajá. Y entonces con esos datos ya calculo la absorción de Gibbs, que es lo que me están pidiendo en el manual. Y entonces ahí voy a tener valores muy pequeñitos. Una vez que tengo estos valores pequeñitos, tengo que hacer otro gráfico para poder calcular lo que piden en el manual, que es encontrar la ecuación de Langmuir. Ahora tengo que graficar Tao contra la concentración y después tengo que graficar la concentración sobre Tao contra la misma concentración para encontrar la ecuación de Langmuir. Y una vez que ya calculé eso, tengo que determinar el área de la superficie que ocupa una molécula de fenol en el agua. Ajá. Como ven, todavía son varios procesos que hay que realizar, pero no avanzamos nosotros y a veces no avanzamos en el laboratorio precisamente hasta que no tenemos el gráfico en papel milimétrico para poder obtener la razón de cambio, ¿sí? Entonces nosotros vamos a trabajar nada más hasta esta parte de la tensión superficial contra la concentración, ¿de acuerdo? Sí, profesora. ¿Sí, chicos? Entonces, como ven, si leyeron la práctica, si no leyeron la práctica, sí necesito que lean esa parte para que vean todo lo que piden todavía en esta práctica de tensión superficial. Es una práctica muy corta experimentalmente, pero muy larga para hacer los cálculos y hacer los gráficos. De hecho, aquí tengo unos gráficos. En realidad hay que hacer todavía otros 2 gráficos más del que les estoy comentando que tienen que hacer. Entonces nosotros nada más, como es en línea nuestra clase y ya la siguiente es examen, nada más vamos a reportar hasta la tensión superficial. Ajá. Hasta que ustedes hagan la gráfica de tensión superficial contra la concentración. Y esa va a ser la evidencia de clase, lo que hoy trabajamos, cada quien el dato que le tocó, y van a construir, en este caso, un solo gráfico entre los 4 que están en la línea, nada más. Lo van a subir a cualquier equipo del que estén integrados, lo van a subir para calificarlos, ¿sí? Maestra, entonces la gráfica de los 4, o es que ya no lo entendí.
No, a ver, Alberto. Cada quien trabajó un dato. Ajá. Ya todos tienen su tablita, ya tienen la tablita llena con sus Hasta 6 datos. densidad, ¿no? ¿Sí? Ya tienen todos la tablita llena hasta la tensión superficial. Van a hacer el gráfico, una persona de ustedes, quien quiera, va a hacer el gráfico en papel milimétrico con los datos que trabajamos. Ajá. Y esa va a ser el complemento de su evidencia de la clase de hoy, calificación para ustedes que nada más estuvieron en la clase, ¿de acuerdo? Ya para los otros compañeros que no estuvieron en clase, ya les dejaremos la segunda parte para que ellos lo hagan. Ajá. Pero ya me pondré de acuerdo en una clase extra con ellos para que puedan dar su clase. Ajá. ¿Ok, chicos? Muestra entonces la tablita, ya llenamos las dos últimas columnas. A ver, no, Alberto. Le estoy comentando que no podemos llenar las dos últimas columnas. ¿Por qué? Porque las dos últimas columnas están basadas en el gráfico. Ajá. En ese gráfico de tensión superficial contra concentración, que es el que ustedes van a hacer, todavía hay que hacerle otras anotaciones a ese gráfico. A ese gráfico hay que sacar la razón de cambio. Una vez que ya se calcula la razón de cambio, se puede calcular ahí la última columna que es tau. Ajá. Y de esa gráfica de tau, que hay que graficar tau contra la concentración, ajá, hay que calcular la ecuación de Langmuir. Y una vez que calculamos la ecuación de Langmuir, hay que calcular el área de la superficie que ocupa esa molécula de fenol. Pero no podemos llegar hasta ese punto si no tenemos el gráfico primeramente. Nada más entre ustedes, de la tabla hasta la columna 4, con eso construyan su gráfica de tensión superficial contra la concentración, quien quiera de ustedes 4. Una vez que ya la construye en papel milimétrico, la suben a la plataforma de las carpetas para calificarla y que tengan su evaluación. ¿Ya quedó claro, Alberto? Sí, entonces la gráfica es tensión superficial contra concentración, ya sea en papel milimétrico, ¿verdad? Tiene que ser en papel milimétrico. Ok. Y bueno, y también se va a hacer este ajuste de la escala de la clase pasada. Sí, ahí también pueden hacer el ajuste de la escala. Ok, vale. ¿Los demás chicos quedó claro? Sí. Sí, profesora. ¿La ¿Sí? tabla se tiene que subir hoy? Bueno, la gráfica. No, acuérdense que su gráfica, quien la quiera hacer, la sube antes de la próxima semana, antes del próximo miércoles. ¿Sí? Lo que ustedes trabajaron hoy en clase, eso sí lo suben hoy a la plataforma. O sea, ahorita que terminemos, lo suben para que tengan su evidencia de que trabajaron en clase el día de hoy. El gráfico lo pueden subir antes de la próxima semana, antes del próximo miércoles. Ok, profesora. Examen viene un problema de determinación de 0, viene un problema de en este caso de tensión superficial o igual de la práctica de absorción 1. Viene teoría, así que hay que leer el manual. Sí les pido que lean la parte de final de esta parte que estamos viendo de tensión superficial, porque a lo mejor ahorita que expliqué qué es lo que todavía nos falta hacer, no entendieron. Pero esta parte se las voy a dejar a los chicos que por alguna razón no estuvieron en clase el día de hoy, los vamos a poner a trabajar también en esta parte. Ajá. Entonces, si por ahí se contactan sus compañeritos que faltan, que en este caso es Sara